Bueno, esta reunión que hacemos casi todos los días entre amigos, no lo tomen como una cosa extraordinaria. Es un encuentro como si estuviéramos en un café o en una reunión cualquiera. O sea, nosotros somos pueblo. No podemos pretender asignarnos papeles o representación que no tenemos. Y como pueblo que ha tenido un nivel educacional relativo, o sea, la gente no es porque no ha querido, sino que no ha podido superarse culturalmente hablando, porque la necesidad de la supervivencia cada vez se ha hecho más difícil para todos, sobre todo la gente que vive en las ciudades, incluso en los pueblos. Entonces, hay una cantidad de adeudos con nosotros mismos, de querer haber sido mejores nosotros, querer haber estudiado más, haber tenido una mejor posición social, haber adquirido mejores preponderancias, en fin, viajar, tener casa, pero no ha sido posible, la lucha ha sido intensa, la gran mayoría se ha pasado la vida luchando para progresar. Entonces, ahora cuando ya vamos a la madurez, pues hemos empezado a notar de muchas carencias para entender este mundo tan complicado. Entonces, nos ha llegado un aluvión de preguntas y cada día tenemos más preguntas. Y tenemos preguntas del pasado, tenemos preguntas sobre nosotros, sobre la familia, tenemos preguntas sobre la historia nuestra. ¿Por qué estas consecuencias? Porque estos son todos estos problemas sociales y económicos y políticos y de pobreza y son consecuencias de algo mal hecho. Y entonces uno dice, bueno, aquellos que se dan cuenta, unos reniegan y se lamentan y maldicen o lo que sea, y otros dicen, ¿por qué habrá sido? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué estas consecuencias que nosotros ahora estamos pagando los platos rotos prácticamente? Pero no es en un país, es sobre todo en nuestro continente. Entonces, yo estaba tratando de llevar una idea adelante con el tema del continentalismo y buscar una forma para tratar de no resolver, sino acercar posibilidades que indiquen una posición posible a futuro. Es muy lento, yo no tengo tiempo, yo tengo 94 años dentro de una semana o 10 días y no tengo tiempo, o sea que está bien, en función de mí. Entonces, este escaso tiempo que me queda, yo quería compartirlo con algo que no escuchen bien para que no haya confusión. No es que yo les voy a transmitir mi sabiduría, yo carezco de sabiduría, carezco de cultura, pero tengo muchas curiosidades. Y ahora en la modernidad, con todos los aparatos que tenemos, con la inteligencia artificial y todo, pues hay que aprovechar, si uno tiene alguna idea, a tratar de arañar un poco ese futuro tan incierto. Y entonces yo he pensado hacer una especie de revisión, o más que revisión sería una especie de preguntas sobre por qué las cosas son así, tan complicadas. Y entonces, bueno, dije, bueno, voy a empezar con la historia de la antigüedad, pero pues no resuelve nada la antigüedad, porque yo acabo de poner un video ayer sobre la última cena y todo, sí, está bien, pero ¿qué te enseña o qué te beneficia? Y entonces dije, bueno, voy a hacer otra cosa, vamos a intentar entre todos, porque vamos a aprender juntos, ¿eh? No es que yo les traigo acá una novedad que les voy a decir, yo vengo a traerles a ustedes una enseñanza, para nada. Vengo a ustedes a traer una curiosidad y una manera de que esa curiosidad pues nos beneficie de alguna forma. ¿Y de qué voy a hablar? Del amor, voy a hablar de los intereses. Y voy a hablar entonces de el invento de nuestro continente y de nuestras patrias, de nuestras naciones, del invento, porque esto se inventó en algún momento. O sea, nosotros fuimos colonia por 500 años 300 años de los españoles. Nos llevaron un continente por delante con un aventurero que era Colón y después nos metieron al yugo. Y después de 300 años, pues de repente tuvimos la independencia. Y ahí hay un misterio.
misterio que muchísima gente no lo conoce. Entonces, qué buena oportunidad para averiguarlo, ¿no? Y entonces quiero hacer una serie de videos hablando de nuestras independencias. ¿Qué les parece la idea? ¿Por qué nosotros nos independizamos de España? Nos independizamos, nos dieron naciones, constitución, nos dieron congreso, nos dieron banderas, en fin, nos dieron, o sea, una cosa muy seria, muy bien. ¿Por qué? ¿Quién? De la noche a la mañana, o en un periodo de 10 o 15 años, se liberó el continente de los españoles y tuvimos libertad y de ahí ya. Y ahí empezaron otro tipo de problemas. Entonces, ¿qué les parece si en esta serie de dudas vamos preguntando? Y entonces antes había que leerse cantidad de libros para sacar una idea. Esto significa tiempo. O sea, no puede uno leer un libro en un rato. Pero sí uno tiene un montón de preguntas, por lo que uno ha aprendido, por las necesidades que tiene. Y entonces, quienes tenemos alguna cantidad de preguntas, vamos a usar lo que tenemos de nuevo ahora, como ciencia, como tecnología, para que por lo menos nos indiquen algo que nos explique alguna cosa. Y entonces pienso, porque lo voy a hacer yo, hacer una serie de videos explicando qué significó la independencia, los libertadores, los patriotas, Entonces voy a hacer una serie de videos todos los días, vamos a ver, me voy a valer de la inteligencia artificial. Ya lo hice, ya lo intenté, y le hice preguntas muy comprometedoras, me dice, no, pero si me vas a contestar con la verdad, vamos a seguir haciendo este trabajo. No quiero mentiras. Puedes entrar a documentos históricos, puedes averiguar las preguntas que te voy a hacer, de las curiosidades que tenemos, que queremos saber por qué pasó esto, el otro, quién financió, quiénes son los patriotas, en fin, todo lo que desconocemos. Está históricamente ilustrado, no es que yo voy a inventar nada, pero está muy escondido y se sabe muy poco y nada, porque lo único que lo saben son los historiadores. Y los historiadores no tienen mucho espacio para manifestar y para dar charlas sobre historia. Entonces nosotros vamos a ir averiguando de a poco la realidad de lo que pasó en el continente. ¿Qué les parece? Pero si nosotros no lo explicamos, nosotros no lo vamos a entender nunca. O sea, siempre lo explican los demás. Y los que lo explican, como tienen otro nivel, lo explican desde su altura, de su superioridad. O sea, no te lo explican de abajo. ¿Por qué sucedieron las cosas? Entonces nos hacen creer lo que ellos quieren, como nos han hecho creer toda la historia que nos inventaron. Entonces ahora, como nosotros tenemos acceso a la curiosidad, no al saber, no digamos acá al saber, sino a la curiosidad de preguntar. Y claro, cuando uno pregunta, está averiguando. Y cuando uno averigua, se encuentra con sorpresas. La historia del continente y de nuestras independencias está plagada de cosas oscuras, donde intervienen fuerzas inconcebibles, desconocidas para muchos de nosotros, que se han manejado porque han terminado con toda la riqueza del mundo. Entonces, buscar explicarlas, o sea, tratar de que nosotros sepamos por qué fuimos independientes. ¿Depende de quién? Nosotros fuimos independientes de España y nos hicieron progresar un poco porque nos convertimos en consumidores de lo que ellos producían. Pero las grandes corporaciones, las grandes empresas que manejan los intereses de cada una de nuestras naciones, no estuvo en nuestras manos. Y la vez que las quisimos nacionalizar, nos sacaron a cañonazos del gobierno, en todo el continente. O sea, las empresas importantes que generan riqueza no están en las manos del pueblo en ningún país. Nunca han estado. Y cuando han estado,
Ha sido a costa de luchas. El petróleo en México y toda la riqueza del sur, en Argentina, por ejemplo, toda la riqueza siempre estuvo en manos de la oligarquía. Y en México, pues últimamente, sí. Entonces ahora nosotros queremos averiguar cómo fue la cosa esa. Así como ayer averiguamos qué había pasado en la última cena, y eso que me faltó mucho. Me faltó muchísimo porque uno no tiene tampoco tanta inteligencia para nada. O sea, hubo frases que yo tenía que haber dicho ayer, porque uno de los principales, esto es bueno acotarlo, uno de los principales colaboradores de la última cena, que estuvo sentado con Jesús ahí, era el recaudador de impuestos del imperio. Es como si el recaudador de impuestos de Estados Unidos viene a controlar a una reunión de rebelarnos contra Estados Unidos. Por eso Jesús dijo, o sea, hay que saber oír y saber deducir. A Dios lo que es de Dios. Pero al César, o sea, a Roma, que era en ese tiempo, lo que es de los impuestos. A Roma hay que pagarle los impuestos, porque el recaudador de impuestos estaba sentado al lado de él. Entonces, todo esto nosotros tenemos que averiguarlo. Y tenemos que valernos de los instrumentos que ellos nos han puesto a disposición. Y hay que tener la capacidad, ojalá la inspiración nuestra y la inteligencia o inquietud o curiosidad nos permite averiguar, hacer las preguntas correctas, porque la inteligencia artificial es una fuerza extraordinaria, pero depende en las manos de quien esté. Un tipo con un pincel puede pintar una pared, una puerta, puede pintar un techo, puede pintar una barda, pero también con un pincel puede pintar una obra maestra como la Gioconda. Entonces, lo mismo en la inteligencia artificial. Yo le puedo preguntar, ¿qué fue la última cena? Y me puede decir, la última cena fue... Pero si yo le pregunto precisamente cosas que ocurrieron, o si yo le pregunto, ¿cómo fue la independencia del continente? Y van a decirme lo que se dice, pero si yo le pregunto específicamente, ¿quién financió eso? ¿Hubo logias ahí? ¿Qué logias hubo? ¿Qué logias participaron? ¿Quiénes dirigían? ¿Dónde estaban las logias? ¿Dónde estaba la gente que pensaba lo que se podía hacer contra España para quedarse con la riqueza de todo un continente? ¿Quién ideó eso? O sea, todas esas preguntas. ¿Hay algún documento? Sí, hay documentos, muy secretos, sobre todo en las logias masónicas, lo dice la inteligencia artificial. Entonces, qué linda oportunidad para averiguar. O sea, nosotros no estamos haciendo ninguna revolución, estamos averiguando. Porque en la medida que nosotros sepamos qué pasó con el origen nuestro de nuestras naciones, de nuestras nacionalidades, vamos a entender entonces por dónde pasa el futuro nuestro. Si hemos estado dominados por 500 años, primero por un imperio, el español, que nos descubrió, y segundo por el imperio inglés, en distintas formas, en México, en toda Latinoamérica. Entonces vamos a averiguar, dejamos de ser colonia española y nos convertimos en colonia inglesa o del mercadeo, o del mercado, o de los intereses financieros. Entonces vamos a averiguarlo. Entonces, esa averiguación nos va a permitir a nosotros, por lo menos, en primera instancia, no que vamos a resolver nada, saber que la cosa es distinta como nos la han contado, y que nuestros héroes de la independencia, yo no voy a juzgarlo ni voy a ser el tonto que voy a tirarme en contra de Bolívar y San Martín y todos esos y en fin, demás, para no meterme la pata con otros próceres de otros países. Pero vamos a averiguar cómo llegaron a hacer lo que llegaron a hacer ellos. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo funcionaron? ¿Cómo financiaron? ¿Quién le financió la guerra de la independencia? ¿Quiénes financiaron?
O sea, ¿qué estaba en juego? ¿Por qué financiaron? ¿Qué nos dieron a cambio de la independencia? Entonces, vamos a hacer una serie, o sea, voy a intentar hacerlo, no sé si tendré capacidad. Me van a ir usted diciendo si les gusta, si está bien, si les aporta algo de todas las instancias. Primero vamos a hablar de quiénes llevaron la idea para que los ingleses se hicieran dueños de todo lo que era de España. Porque ahí está el centro del universo, el ojo del universo. Lo que era de España pasó a ser inglés, o sea, pero con otra forma. Entonces, vamos a averiguarlo, vamos a hacer una serie de videos en porciones. Vamos a ver quién eran las logias secretas, quiénes fueron los que recaudaron el dinero, quiénes participaron en la planificación del proyecto, cómo se movieron las fuerzas militares, en fin, todo lo que podemos ir averiguando. Yo no lo sé todavía. Vamos a aprender juntos acá. Pero el ojo de la tormenta está en que esto no fue regalo ni fue obra de grandes patriotas que hubo intereses que financiaron todo y que usaron a los nativos, a los hijos de los indianos, averiguar qué es un indiano, para hacerlos los héroes de la independencia. Porque ellos sin plata, o estando esperando que el poder de las cortes de Castilla o de Sevilla o las cortes borbónicas les financiaran una contrarrevolución, eso no ocurrió. Tal es así que el que fue el gestor de toda la idea murió en la cárcel en España. O sea, a él le echaron toda la culpa. Y Miranda había sido el que le había vendido a los ingleses la idea de la independencia. Y murió preso y no lo pudieron sacar, ni clandestinamente, a Francisco de Miranda. En Cádiz murió. Por si no lo sabía, sí, yo lo sabía. Bueno, mañana, ¿qué te parece si empezamos con algo? Te vuelvo a repetir, yo voy a utilizar la inteligencia artificial para las preguntas que voy a hacer. Y a lo mejor te tengo que leer algunas partes que me dicen. Ahora tengo yo ya una cosa que te pudiera leer con muchísima intensidad, pero prefiero contarte esto primero y decirte que voy a iniciar esta etapa que no habla nada del continentalismo ni de lo que estamos hablando ayer o anteayer. Mañana nos vemos. Chao.